Buenos días, mi nombre es Mark y es un gran gusto estar con ustedes glorificando y alabando a nuestro buen Dios juntos el día de hoy. Estoy muy contento de verles aquí y gracias también Doug por liderarnos en nuestra liturgia, también a Ever por liderarnos también en nuestra alabanza el día de hoy, un buen trabajo. Tengo en mi mente esta mañana a nuestra familia en los Estados Unidos que fueron impactados algo fuerte por la tormenta que hubo, la tormenta Helene, mucha destrucción y pues sí han habido peores casos, ¿verdad?, alrededor. Pero estamos recordando a nuestros hijos, Ben y Andrew, que están en los Estados Unidos. Vamos entonces a orar y luego vamos a empezar. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella. Y te pido, Padre, que por medio de tu palabra tú dirijas y puedas transformar a tu pueblo, que puedas, Señor, a rodear a esas personas que están sufriendo, Señor, a nuestra familia en los Estados Unidos, a las personas que han sido impactadas por Helene, por el huracán. Padre, ahora que venimos al mensaje, te pido que las palabras de mi boca y las meditaciones de cada uno de nosotros sean aceptables y agradables a tus ojos, porque tú ciertamente eres nuestra roca y redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Continuamos entonces nuestra serie el día de hoy en las fiestas del Señor. Imagínense, ya estamos en la semana 5. De verdad que he estado volando el tiempo. Hemos estado considerando en estas fiestas del Señor que aparecen en Levítico 23. Y hemos visto cómo nos muestran quién Dios es y lo que Él ha hecho por su pueblo. Y nos muestran cómo Dios ha también delineado todo su plan de redención para su pueblo por medio de Cristo Jesús en estas fiestas. Estas fiestas nos muestran la historia de la redención de Dios para con nosotros. Así que al momento hemos visto las primeras tres, que tenemos la Pascua, panes sin levadura, y la semana pasada vimos las primicias. Y hemos visto cómo todas estas nos muestran o señalan a Jesús. Estas primeras tres fiestas señalan o corresponden a la muerte de Cristo Jesús, a su sepultura en la tumba, y también pues en las primicias vimos que también corresponde a su resurrección. Así que es realmente muy impactante ver cómo esto todo corresponde a la vida de Jesús. Esto nos lleva a lo que haremos el día de hoy. Vamos a ver la cuarta fiesta. Esta es la cuarta fiesta de la primavera y es el Pentecostés. Vamos a leer entonces el pasaje que es Levítico 23, que ha sido también el pasaje clave. Vamos a verlo poquito a poco. Vamos a empezar en el versículo 15 del capítulo 23. Escuchemos la palabra de Dios para nosotros. Dice así: a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 2 décimas partes de una efa de harina refinada, cocinadas con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año sin defecto, un ternero y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas líquidas, un holocausto al Señor, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias.
Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese mismo día convocarán ustedes a una asamblea sagrada y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que dejen de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Amén. Muy bien. Vamos a entonces, primero lo primero, esta fiesta, la cuarta de las fiestas del Señor, se conoce por varios nombres diferentes. El verdadero nombre en hebreo de esta fiesta es Shuvat. Shuvat. Quizás algunos de ustedes han escuchado este nombre. Esa es la fiesta de Shuvat. Esa palabra Shuvat en hebreo, bueno, en inglés literalmente significa semanas. Así que a veces escucharemos de que esta fiesta se le llama como la fiesta de las semanas o la fiesta de Shuvat, pero el nombre griego antiguo para esta fiesta es Pentecostés, que literalmente se traduce como el 50avo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie, lo vamos a llamar el Pentecostés. En el Nuevo Testamento, pues usted sabe que fue escrito en griego, y es por esto que en Hechos capítulo 2, que lo leeremos en un momentito, en Hechos 2 se refiere a esta fiesta como Pentecostés, porque ese es en griego, que significa 50. Así que cuando estaba planificando hacer esta serie, yo dije, bueno, vamos a llamar esa fiesta Pentecostés, porque yo creo que probablemente es el nombre como, que todos lo conocemos, pero también lo podemos llamar Shuvat, la fiesta de las semanas. Si escucha, otros nombres también son lo mismo. Pero como soy el pastor, puedo decidir cómo lo vamos a llamar. Si tiene alguna queja, me la hace llegar después. Bueno, así que Shuvat o fiesta de las semanas, ¿verdad? O fiesta del Pentecostés. Levítico 23 nos dice que la fiesta de Shuvat o de las semanas caía 7 semanas o 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. De ahí el nombre. Y se recuerdan la semana pasada con los primeros frutos, esa fiesta caía al comienzo de la cosecha de primavera. Y al inicio de la cosecha traían los primeros cortes o las primeras gavillas de la cosecha de cebada y se las llevaban al sacerdote como ofrenda al Señor, como una forma de agradar a Dios por la cosecha. Y para decirle gracias por la cosecha, era una manera de pedirle al Señor que el resto de la cosecha fuera fructífera, fuera abundante, fuera buena. Así que esa era la fiesta de las primicias. Luego, al final de esa fiesta de las primicias, contaban 50 días. Y luego, después de esos 50 días o al día 50avo, en la fiesta del Shuvat o del Pentecostés, ese era cuando traían el resto de la cosecha, cuando completaban la cosecha en el Pentecostés. Y entonces hacían, ¿verdad?, otra ofrenda con el resto de la cosecha. Por eso, estas fiestas vimos que correspondían a la época de cosecha de la primavera. Así que contaban los días, traían la cosecha como una ofrenda. A lo largo del tiempo, esta fiesta comenzó a cambiar un poquito, comenzó a tomar un significado especial. Lo comenté también la semana pasada, pero la fiesta del Pentecostés tomó una importancia para el pueblo judío porque se convirtió en una manera de conmemorar cuando Dios le dio su ley a su pueblo en el monte Sinaí. Así que eso tomó
en el tiempo de Éxodo 19, y estos eventos tuvieron lugar unos 3 meses después de que los hebreos, el pueblo de Dios, había sido liberado de Egipto. Se recuerdan, ¿verdad? Las 10 plagas, dejen ir a mi pueblo, y pues el Mar Rojo, todo eso. Y entonces fue 3 meses después que recibieron la ley. Así que vamos a leer, de hecho, Éxodo 19, versículos del 1 al 6, y dice así: el tercer día de la luna nueva, después de que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, llegarán al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel ante el monte, mientras Moisés subía a Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y al pueblo de Israel: ustedes mismos han visto lo que hice a los egipcios y cómo los llevé sobre las alas de las águilas y los traje a mí. Ahora pues, de verdad obedecerán mi voz y guardarán mi pacto, serán mi tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Así que estamos aquí en el monte Sinaí, y pues Dios hizo ahí dos cosas significativas. Lo primero que Él hizo fue que Él reestableció su pacto con su pueblo. Dios no había olvidado ese pacto que había hecho hace mucho tiempo en Génesis 12 con un hombre llamado Abraham. Él había hecho un pacto con Abraham, y esto nos está diciendo de que Dios no había olvidado su plan, no había olvidado su promesa, su pacto para con su pueblo, y les está recordando al pueblo de que son un pueblo santo, un tesoro sagrado, un pueblo elegido, y que por medio de ellos serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que es lo primero que pues Dios hizo en el monte Sinaí. Lo segundo que Dios hizo en el monte Sinaí es que no solo restableció su pacto, sino que les dio la ley. Dios les dio su ley, ¿verdad? Las 12 tablas de los 10 mandamientos. Y esto fue porque el pacto de Dios requiere obediencia. El pacto de Dios requiere una manera específica de vivir. Así que Dios le dio esa ley para que entonces pudieran ver cómo obedecer su ley. Así que la ley era de hecho un acto de gracia, de misericordia para su pueblo, porque Él dice: este es mi pacto, este es mi plan. Eso es lo que voy a hacer por medio de ustedes si me obedecen, si me siguen. Y pues no dice, bueno, buena suerte, ¿verdad? Ahí váyanse solos, sino que les da su ley, les dio, podríamos decir, sus instrucciones, un plan, su manual de instrucciones. Y entonces le dice: esto es lo que espero de ustedes. A menudo no pensamos en la ley como gracia y misericordia. Usualmente no pensamos pues que las leyes sean gracia y misericordia, pero de hecho sí lo es. Así que pues Dios les da a su pueblo su ley en el monte Sinaí, y sabemos que el pueblo hebreo eran terribles en guardar la ley de Dios. Uno no tiene que leer mucho, ¿verdad?, en el libro de Éxodo para descubrir que pues la gente de verdad que hacen un trabajo terrible en mantener la ley de Dios. Y este era realmente el punto. Y de hecho, ese es también el argumento del apóstol Pablo, que en última instancia el propósito de la ley era mostrarnos cuán necesitados estamos, cuán
cuánto necesitamos de manera tan desesperada un Salvador. Y la ley era como un maestro para poder guiarnos hacia Cristo. Otra forma de pensar en la ley es que podemos pensar en la ley como que fuera una máquina de rayos X, ¿verdad? Y yo pues no me acerco muy a menudo pues a la máquina de rayos X, pero si uno de mis hijos de edad que le gusta la máquina de rayos X, pero saben, la máquina de rayos X es una máquina de diagnóstico. Creo que se rompió el brazo, ¿verdad? Le duele mucho el brazo, quizás se rompió, uno no sabe, ¿verdad? Porque uno no puede ver adentro. Así que uno va a una máquina, ¿verdad?, de rayos X y entonces ya terminó. Y entonces le muestra a uno lo que está sucediendo dentro. Ah, bueno, hay una fractura, se rompió el hueso, entonces necesitamos pues ponerle un yeso y que se sane el hueso. Bueno, la máquina de rayos X puede diagnosticar un problema, puede ver que el hueso está roto, pero la máquina de rayos X no lo puede curar. Así es la ley. La ley es como esa máquina de rayos X. Puede diagnosticar el problema, pero en sí misma no puede curar. No puede curarnos. No puede arreglarnos. Así que eso es lo que necesitaba hacer la ley, ¿verdad? Llevarnos a ese estándar de santidad de Dios. Sin embargo, no importa cuánto intentamos, no podremos llegar. Siempre nos quedamos cortos. Así que necesitamos un Salvador. Así que esa máquina de rayos X nos revela de que estamos enfermos, pero la cura es Jesús. Amén. Amén. Así que eso nos trae a Jesús. Hemos visto entonces cada semana como cada una de estas fiestas nos señala a Jesús o corresponde con la vida, el trabajo, el ministerio de Jesús. Así que estamos con esta cuarta fiesta, el Pentecostés. Y pues, ¿cómo el Pentecostés nos muestra a Jesús? ¿O cómo Jesús cumple el Pentecostés? Vamos entonces a ir a Hechos número 2 y vamos a ver entonces allí cómo Jesús ha cumplido el Pentecostés. Hechos número 2 sucede después de la muerte y resurrección de Jesús, y al inicio del libro de los Hechos, Jesús está a punto de ascender al cielo, de ascender a su Padre, y justo antes de irse al cielo, se reúne con sus discípulos y le dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén y ahí yo quiero que esperen a la promesa del Espíritu Santo, al Espíritu Santo prometido. Entonces después asciende a los cielos y entonces los discípulos van a Jerusalén y esperan. Y lo interesante es que así como los hebreos esperaban en el monte Sinaí, estaban esperando ahí también para la ley. Aquí los discípulos, una vez más, estaban esperando en Jerusalén esta vez y están esperando para la entrega, la venida del Espíritu Santo. De hecho, las 7 semanas entre las primicias y el Pentecostés, estos 50 días, pues simboliza la espera de Israel por la ley. Y aquí los discípulos están ahora esperando en Jerusalén para la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos entonces a continuar leyendo desde Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír esto, se juntó la multitud
y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Y cómo es que nosotros oímos cada uno en su propia lengua? Partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto y de las partes de Libia que pertenecen a Cirene, y visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos contar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Así que esto es lo que está sucediendo en Hechos número 2. Dios hizo dos cosas significativas, tal como Dios hizo dos cosas significativas en el monte Sinaí. Lo mismo acá. Primero, obviamente, Dios les dio su Espíritu Santo y fue derramado sobre ellos en ese día del Pentecostés. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué es importante acerca de esto? Bueno, consideremos entonces uno de los escritos del apóstol Pablo, Romanos 8, para ver qué es o cuál es la importancia de este evento, del derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Romanos entonces 8, versículos del 1 al 4, y dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida los ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer. Al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer. Entonces, ¿qué era lo que la ley no podía hacer? La ley era incapaz de hacernos justos. La ley era incapaz de transformar nuestros corazones. La ley era incapaz de hacernos más como Jesús, más como Dios. Y si no me creen, pues tenemos todo el Antiguo Testamento que demuestra esos puntos. Y no solo esto, bueno, ¿qué tal su propia vida? En su propia vida. Su vida probablemente es un testimonio de la realidad de que la ley es incapaz de hacernos justos, no importa cuánto intentemos. La ley es incapaz. El aeropuerto de verdad que está, pero a todo vapor el día de hoy. No, la ley es incapaz de hacernos justos. ¿Y por qué es esto? Bueno, Pablo dice que la ley no nos puede hacer justos porque fue debilitada por la carne. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que nuestra carne, con nuestra propia fuerza, con nuestras propias habilidades y esfuerzos, con eso no somos capaces de cumplir la ley, no importa cuánto nos esforcemos, y a veces de verdad que nos esforzamos, pero no importa cuánto nos esforcemos, cuánto lo intentemos, debido a que la ley es de él, no podemos cumplirla y por lo tanto la ley es incapaz de transformar nuestros corazones y de hacernos justos. Por eso Pablo dice esto. Pablo dice que Jesús se encarnó para que en su carne pudiera cumplir perfectamente los requisitos de justicia de la ley, cumplir perfectamente los requisitos de la justicia de la ley. Y Jesús entonces nos da esa justicia a nosotros y nos da ese poder de andar en esa justicia que nos da Él.
Y pues lo que Pablo aquí nos dice es que ahora ya no andamos según la carne, ya no andamos según nuestra carne o según nuestra propia habilidad o nuestros propios esfuerzos o nuestra propia fortaleza, sino que ahora andamos y caminamos según el Espíritu. Ahora bien, los hebreos en el Éxodo, ¿verdad? Andaban vagando por el desierto y tenían que caminar según la carne. Y Dios les dio la ley, pero fueron debilitados por la carne. Pero nosotros ya no caminamos de acuerdo a nuestra propia carne, sino de acuerdo al Espíritu. Amén. De hecho, Pablo continúa diciendo esto en Romanos 8 y dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en usted. ¿Acaso no es esto maravilloso? El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en usted. Piense en eso tan solo un momento. Es difícil incluso entenderlo. Ese mismo Espíritu, dice la palabra, con ese poder, imagínese el poder y la autoridad de ese Espíritu. Y Pablo dice que ese mismo Espíritu, ese mismo poder, esa misma autoridad está en usted y en mí. ¡Wow! Ahora mismo está dentro de nosotros. Este es el Espíritu que fue dado en el día del Pentecostés, para que ya no tengamos que andar según la carne, sino que podamos andar según el Espíritu. Ya no tenemos que andar según nuestros propios esfuerzos o nuestras propias capacidades o nuestra propia fuerza, sino según el Espíritu. Hemos sido dados el Espíritu de Dios, el cual nos empodera para poder andar en su justicia. Amén. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Pero eso no es lo único que sucedió en el día del Pentecostés. En ese día del Pentecostés, la segunda cosa que Dios hizo en el día del Pentecostés es no solo dar su Espíritu, que lo dio, sino que también estableció su iglesia del nuevo pacto. Estableció su iglesia del nuevo pacto. Así que en el día de Pentecostés estaban ellos reunidos en una habitación y se dice que habían unos 120 personas orando, esperando. No sabían cuándo vendrá el Espíritu. Pues Jesús dijo, vayan, ¿verdad?, a Jerusalén y esperen. Es difícil esperar. A mí me cuesta esperar. La mayoría de personas les cuesta esperar. Así que están ahí esperando, no saben exactamente qué va a pasar o cuándo va a suceder. Y entonces en el día del Pentecostés escuchan un sonido de un fuerte viento. Y se describe que bajan lenguas de fuego. Es una escena bastante alocada, ¿verdad? Es algo bastante diferente. Lo que es interesante acá es que si leemos en Éxodo 19 y 20, si leemos lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe la ley de Dios, pues es también una escena similar. En Éxodo 19 y 20, en el monte, ¿verdad?, también hay un sonido de un viento impetuoso. Hay relámpagos, truenos, la montaña tiembla y es casi como que la misma escena que vemos aquí en Hechos capítulo 2, mientras están esperando el Espíritu Santo de Dios. Bastante interesante esto. Y creo que lo más importante que está ocurriendo acá en Hechos 2 es cuando dicen que todos empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas, que ni siquiera sabían, en idiomas extranjeros, y que no habían aprendido nunca. Y entonces la gente dice, ¿acaso no son ellos galileos? Suena como una pregunta normal, pero no es como un cumplido. ¿Acaso no son estos como simples campesinos incultos? Y aquí están hablando en estas otras lenguas e idiomas. Increíble. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y en ese tiempo en Jerusalén habían hombres, según el pasaje, que venían de cada nación bajo el cielo.
¿verdad? Habían judíos esparcidos por toda la tierra del mundo conocido. Y en ese tiempo de las fiestas peregrinaban hacia Jerusalén, ¿verdad? Y pues venían de diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes idiomas, y todos están ahí reunidos. Y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ellos, los galileos empiezan a hablar en todas estas otros idiomas, así que la gente se sorprende y con mucha razón. ¿Cómo es que ellos están hablando nuestra propia lengua? Dicen. Y dicen de que nos están diciendo en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, nos están hablando de las poderosas obras del Señor. Y si uno sigue leyendo en Hechos 2, vemos que Pedro entonces se pone de pie y se pone a predicar, y Pedro es como el poster boy, ¿verdad?, del poder, ¿verdad? Porque si se recuerdan, 50 días antes, Pedro, temiendo por su propia vida, negó que conocía a Jesús. Y ahora él puede ponerse de pie con valentía, fortalecido por el Espíritu Santo, y predica el Evangelio. Y Hechos 2 dice que 3,000 hombres de todas las naciones bajo el cielo pusieron su esperanza y su fe en Jesucristo ese mismo día. Eso es maravilloso. ¿Por qué es esto importante? Aquí viene la razón. Lo que está sucediendo aquí es que Dios está empezando a cumplir su pacto, el pacto que él hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob. Está empezando a cumplir su promesa. ¿Recuerdan la promesa? Recuerdan la promesa que por medio de Abraham y de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Así que ese es el comienzo de ese cumplimiento de esa promesa, el comienzo de la gran cosecha de las naciones. Y es interesantísimo porque durante el tiempo del Pentecostés, este era un festival de la cosecha, están trayendo toda la cosecha, y aquí Dios está trayendo toda una cosecha, pero de otro tipo. Está trayendo una cosecha de las naciones. Está cumpliendo su pacto. Así que en el día del Pentecostés, Dios, por el poder del Espíritu Santo, también da nacimiento a la iglesia de la nueva alianza o del nuevo pacto. De hecho, pues algunas personas, yo también quizás lo he dicho, ¿verdad?, en Pentecostés, que se celebra en mayo, ¿verdad?, decimos que es como el cumpleaños de la iglesia. Es el cumpleaños de la iglesia porque es cuando Dios pues hizo nacer a la iglesia. Así que en Pentecostés no solo celebramos la entrega del Espíritu Santo, sino también celebramos el nacimiento de la iglesia. Y la importancia de esto es que usted y yo estamos aquí sentados el día de hoy, en el año de nuestro Señor, en el 2024. Estamos aquí sentados en la ciudad de Guatemala, en la República, que pues no era entonces pues ni siquiera una república en el tiempo de ese primer Pentecostés, y estamos aquí esta mañana adorando a Jesús por aquello que sucedió en ese primer día de Pentecostés. Y por eso es esto tan importante. Y nosotros también somos empoderados por ese mismo espíritu que dio nacimiento a la iglesia y que empezó la cosecha de las naciones. Y judíos y gentiles y todos son bienvenidos aquí esta mañana por aquello que empezó en ese primer día de Pentecostés. Y lo que esto significa es que el libro de los Hechos es simplemente la historia del nacimiento de la iglesia, del inicio del cumplimiento del pacto. Hay tantas cosas maravillosas que suceden en el libro de los Hechos, pero todo eso es secundario a la historia primaria, a esta historia principal, la historia en la que el Espíritu Santo
sigue siendo derramado en la iglesia. Y entonces los seguidores de Jesús salen a todo el mundo a compartir el Evangelio. Y por eso es que estamos aquí esta mañana. Por eso es que estamos aquí esta mañana. Bueno, entonces, para terminar, les quiero hacer una pregunta para que meditemos en esto, para que pues lo medite en su corazón, en su mente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, la iglesia nació, recibimos el Espíritu Santo y por eso estamos aquí 2000 años después. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, Jesús nos dice esto. Quizás se me olvidó ponerlo en la diapositiva, pero en Hechos 1, verso 8, Él nos da nuestra responsabilidad y nos da nuestra tarea. Y dice esto: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la tarea de la iglesia, nuestra responsabilidad, el nacimiento de la iglesia en el Pentecostés, que continúa hasta el día de hoy, nuestra tarea es ser los testigos de Cristo Jesús aquí, allá y donde quiera que vayamos hasta los confines de la tierra. Yo no quiero que usted se sienta abrumado por pues la tarea tan monumental que es, porque lo es, pero no se tiene que sentir abrumado porque sabe, empieza aquí. Empieza aquí en su corazón, en su casa, en su propio vecindario, en su propio lugar de trabajo o en su escuela, donde quiera que Dios lo haya colocado ahora mismo. Allí es donde empieza. Es una tarea grande que se pueda sentir muy, muy grande para nosotros, pero empieza aquí. Quizás nunca haya sido enviado usted a los confines de la tierra para ser un misionero del Evangelio, o quizás sí, o quizás no. Pero donde quiera que Dios lo haya puesto, allí está. Y ahí es donde Dios le ha puesto ahora mismo, para ser su testigo. Aquí, o donde quiera, o por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, donde Dios lo haya colocado. Dios lo tiene ahí con un propósito. Por lo tanto, empoderados por el Espíritu Santo, llevamos las buenas nuevas de Jesús hasta los confines de la tierra y nuestra tarea es continuar el trabajo hasta que Él regrese. Pudiera parecer bastante tiempo, pero no estamos seguros. A mí la manera en la que, pues, o me parece, se siente como que hoy de verdad que hay muchos más aviones que lo normal. ¿Saben? Esto a mí me parece como cuando uno está, no sé, pues viendo un partido, ¿verdad? Mi esposa y yo estábamos viendo un partido en un restaurante y yo ni siquiera estaba, pues, enterado de quién estaba jugando, pero estábamos comiendo y había un partido. Y pues, quizás, no sé, ya casi iba a terminar, estaban con minuto 85 y pues ellos seguían jugando, ¿verdad? Había un equipo que estaba perdiendo y de repente suena, ¿verdad?, el silbato y pues terminan y se van. Pero en el deporte uno juega y uno juega con todo hasta que suene el silbato. Uno no se rinde, uno no deja de jugar hasta que suene el silbato. Y lo mismo es con el Evangelio, lo mismo es con nosotros. Empezamos acá, en nuestro propio corazón, hogar, familia, vecindario o aún en los confines de la tierra, hasta que suene el silbato, hasta que Jesús regrese. Y hasta entonces vamos a hacer todo con muchas ganas, con mucho esfuerzo, porque esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Amén y amén. Vamos a orar.
Amado Señor Jesús, te agradezco porque no solo nos has salvado, sino que también nos has santificado. Nos has garantizado nuestra futura resurrección y también has enviado a un ayudante, a tu Espíritu. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos está dentro de nosotros y nos empodera. Gracias porque hace 2000 años tú diste a luz a tu iglesia y estamos aquí esta mañana como resultado de lo que tú hiciste. Gracias, Señor. Te pedimos que continuemos esa obra hasta los confines de la tierra, empezando aquí mismo en nuestros corazones, hogares, vecindarios, para que podamos continuar esa obra evangelística. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.